Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su espacio, Pura Sal, un canal donde intentamos poner la teología en modo práctico para poder enfrentar las diferentes circunstancias que se nos puedan presentar en la vida como cristianos. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie donde vamos a hablar acerca de las adicciones dentro de la vida cristiana. Y alguien preguntará, ¿entonces es posible que un cristiano caiga o viva en adicción? Sí. Esa es la realidad. Cuando nosotros nos enfrentamos al mundo real dentro de la iglesia, por ejemplo, hablando con los jóvenes o con las personas dentro de la iglesia, nos vamos a encontrar que algunos de ellos todavía están viviendo bajo ciertas prácticas que se han apoderado de ellos y pues han formado, digamos, vicios o han formado adicciones en sus vidas, ¿no? Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, de los jóvenes cuando ellos caen en las adicciones sexuales, como puede ser la pornografía, como puede ser cualquier otro tipo de adicción sexual, o también en adicciones del tipo de las drogas, como el alcoholismo, ¿no? O también podríamos ver aquellos que caen en la ludopatía, en los videojuegos, ¿no? Y quizás una adicción más moderna sea la adicción a las redes sociales, ¿verdad? Yo creo que es importante que uno se dé cuenta cuando una práctica se ha convertido en una adicción, ¿no? Ahora, hay prácticas que no solamente son malas por ser adicciones, o sea, por haberse convertido en adictivas, sino que ya por su propia naturaleza son malas porque generan adicción en sí, ¿no? Entonces, vamos a intentar en esta serie, digamos, hablar de todas aquellas cosas que son importantes para nosotros, ¿no? Pero quisiera dividir este tema en 3 episodios. El primero de ellos vamos a hablar acerca de nuestro estado como seres humanos frente a Dios. ¿En qué estado nos encontramos? Yo creo que es importante partir de allí para que entendamos todo lo que se viene después, ¿no? Todos los conceptos que vamos a desarrollar. Luego vamos a hablar de qué es una adicción y cómo afecta una adicción en la vida del ser humano y cómo reconocernos si estamos dentro de una adicción, ¿no? Y por último, voy a intentar presentar, digamos, un plan de escape, un plan de salida. Cómo huir o salir de la adicción, ¿verdad? Sí es verdad que no existe una fórmula mágica, pero creo que existen ciertos pasos puntuales que tenemos que dar para empezar a salir de una adicción. Y yo quisiera hablar de ellos y quisiera proponer, digamos, herramientas prácticas para que ustedes puedan adoptarlas y en comunión con Dios o tal vez, en comunión con su pastor, puedan ustedes ponerlo en práctica o mejorarlo incluso para el beneficio de cada uno de ustedes. Así que vamos a empezar. Cuando nosotros hablamos del ser humano frente a Dios, o sea, su estado frente a Dios, vamos a encontrar 2 estados en los que se puede encontrar el ser humano delante de Dios. El primero de ellos es sin Cristo y luego con Cristo. ¿Qué podemos decir del ser humano sin Cristo? Cuando hablamos de una persona que no tiene a Cristo en su corazón, estamos hablando de una persona que está siendo dominada por el pecado. Recordemos que cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo hizo perfecto, llevando la imagen de Dios, pero el hombre decide pecar voluntariamente y desobedecer al mandamiento que Dios le había entregado en el huerto del Edén. Cuando el hombre peca, desobedece a Dios, entonces desaparece o cae de esa perfección y aquella imagen perfecta que reflejaba el hombre a Dios, pues ya no es perfecta, ¿no? Ya se ha tergiversado, ya se ha alterado, ¿no? Y viene el pecado a dominar el corazón del ser humano. Es decir, se mete el pecado profundamente dentro del corazón del ser humano y empieza a dominarlo a partir de allí. Es tan profundo, digamos, lo que el pecado hace en el ser humano que no puede el mismo ser humano librarse del pecado. Y cuando leemos la palabra del Señor, en Génesis capítulo 6, el versículo 5, podemos leer que dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Es decir, que cuando Dios mira al ser humano, ve que en el corazón del ser humano ahora estaba el pecado, y a partir o desde ese lugar dominaba a todo el ser humano. Claro, obviamente cuando hablamos del corazón no estamos hablando del órgano físico del corazón del ser humano, sino que estamos hablando del centro del ser humano, del centro de la naturaleza humana. O sea, imagine usted cuán profundo había calado el pecado en el ser humano para que lo tuviera dominado por completo. Dominaba sus pensamientos, dominaba sus acciones e incluso dominaba sus deseos. Y podemos leer nosotros también en Mateo capítulo 15, el versículo 19, donde dice: «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias». Podemos notar nuevamente cómo la Biblia describe
que en el corazón del ser humano está asentado el pecado. Y hablando del corazón del ser humano, nuevamente está hablando del centro de la naturaleza humana. Y a partir de allí domina el pecado a todo el ser humano. Esto simplemente refleja que el ser humano se ha convertido, a partir de la caída de Adán y Eva, digamos, de nuestros primeros padres en el huerto del Edén, se ha convertido en esclavo del pecado. Lo deja claro el Señor Jesucristo cuando leemos la palabra de Dios en Juan capítulo 8, el versículo 34, que dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, una manera de identificar a una persona que está esclavizada por el pecado es que continuamente peca. Toda su vida es pecar. Pecar y pecar. Sus pensamientos pecan, sus deseos pecan, sus acciones pecan, todo peca delante de Dios. Esa persona es esclava del pecado. Entonces, ¿cuál es el estado del ser humano sin Cristo delante de Dios? Pues es un esclavo del pecado. Describiríamos así el primer estado del ser humano. Pero luego podemos encontrar otro estado en el ser humano, que es ahora con Cristo. ¿Cómo es entonces el ser humano con Cristo? Y eso también es algo importante que podemos explicar. Lo primero que tenemos que reconocer es que el ser humano con Cristo ha sido libre del pecado. Es decir, Jesucristo viene a la vida del ser humano y rompe las cadenas del pecado que ataban a esta persona al continuo pecado. Por lo tanto, ahora el ser humano ya no es más dominado por el pecado. Y nuevamente leemos la palabra del Señor. En Juan capítulo 8, el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí está hablando directamente del Señor Jesucristo. Si Él nos liberta, entonces realmente seremos verdaderamente libres. ¿Pero por qué vamos a ser verdaderamente libres? Porque realmente se ha roto ese dominio que tenía el pecado sobre nosotros. ¿Puede haber, digamos, una libertad ficticia? Pues sí. Cuando uno logra controlar algún deseo por su propio esfuerzo o utilizando ciertos métodos, hay una falsa libertad allí. ¿Por qué? Porque probablemente he calmado mis deseos de hacer algo malo, pero no he podido romper el dominio del pecado sobre mi vida. Porque yo puedo no practicar ese pecado, pero voy a seguir practicando otro pecado. O sea, el pecado me domina igual. Pero un hombre o una mujer que están con Cristo son verdaderamente libres porque Jesucristo, al entrar en la vida de estas personas, ha roto el dominio del pecado sobre estas personas. Ya no son más esclavos del pecado. Entonces leemos en Romanos capítulo 8, el versículo 1. Dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay más condenación. El que está en Cristo Jesús ha sido libre de las cadenas del pecado. Nuevamente, ya no somos esclavos del pecado. Ahora, dice la palabra del Señor en Salmos 119, el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora está en el corazón del ser humano. Ya no está el pecado que lo dominaba, sino que ahora está la palabra de Dios. Y a partir de allí, desde el corazón del ser humano, donde está sentada la palabra de Dios, va aflorando, digamos, ese deseo por agradar a Dios. Ese deseo por hacer la voluntad de Dios. Entonces mis pensamientos son dirigidos hacia la voluntad de Dios. Mis deseos son dirigidos hacia la voluntad de Dios. Y mis acciones buscan siempre hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿qué diríamos? ¿El pecado ha desaparecido de la vida del ser humano? Pues no, no podemos decir eso. Pero lo que sí podemos decir es que ahora el ser humano ya no es un esclavo del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el ser humano siempre, la naturaleza humana siempre va a tender hacia el pecado. O sea, es mucho más fácil pecar que vivir en santidad o en vivir conforme a la voluntad de Dios. Es mucho más fácil pecar. Y es por eso que sufrimos constantemente tentaciones, porque en nuestra naturaleza todavía nos domina, digamos, el deseo por el pecado. Pero hay una cosa que es importante que entendamos. Ya no somos esclavos del pecado. Es decir, yo ya no puedo decir que peco ahora porque hay alguien que me domina, ya no puedo controlar mis emociones ni mis sentimientos, ya no puedo controlar mis acciones, hay algo superior a mí que está dentro de mí y que me domina y que me lleva al pecado y ya no puedo evitarlo. No, no es verdad. El que está en Cristo ha sido libre de todas esas cosas. Por lo tanto, puede haber, digamos, un dominio de los pensamientos. Puede haber un sujetar las emociones, un sujetarse en las acciones para guiarnos a la voluntad de Dios. Esto no por nosotros, eso también es importante que nosotros lo entendamos. No es una acción ni un esfuerzo nuestro. Esto ha sido posible por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, por Jesucristo que ha venido a nuestras vidas y ha roto las cadenas del pecado. Por eso, todo ser humano, varón, mujer, que están en Cristo, que está con Cristo,
no es más esclavo del pecado. Entonces, ¿por qué pecamos? Bueno, podríamos hacer un análisis muchísimo más profundo de esta parte, aunque no es el tema ahora, pero el cristiano peca porque ha decidido ceder a los deseos carnales, porque ha decidido ceder a esa naturaleza pecaminosa que está constantemente tentándole. Pero si el ser humano hace uso de las herramientas que Dios le ha dado, primeramente de la fuerza y la capacidad del Espíritu Santo sobre nosotros, o del Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a poder enfrentar toda tentación, y si hacemos también uso de la palabra de Dios, que nos guía para saber qué debemos hacer frente a la tentación que se nos presenta, entonces podemos vencer el pecado. Pero muchas veces nosotros en nuestra debilidad y en nuestra humanidad seguimos dándole espacio al pecado porque somos tentados y porque es muy fuerte la naturaleza humana todavía. Por eso Pablo decía en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la naturaleza humana todavía nos lleva, digamos, hacia el pecado. Es muchísimo más fácil pecar. Es difícil más bien no pecar, pero ya no es imposible. Ojo con esto. Aquel ser humano que está sin Cristo, para él le es imposible no pecar, porque es esclavo del pecado. Pero para el ser humano que está con Cristo, ya no es imposible no pecar. Es muy difícil no pecar y hay que luchar constantemente y de hecho de eso se trata la vida cristiana, de eso se trata, digamos, el proceso de santificación que el Espíritu Santo hace en nosotros, el ir, digamos, preparándonos y capacitándonos para cada día dejar nuestros pecados o vencer nuestras debilidades. Y esto es muy importante que todo cristiano lo entienda, porque yo he escuchado a muchos cristianos decir: hermano, no puedo dejar de pecar, soy muy débil, me domina este pecado. No es verdad. Si tú eres un hijo de Dios, el pecado no te domina más. Es importante que eso lo entiendas, porque a partir de aquí es cuando vamos a empezar a luchar contra las adicciones. Porque a partir de entender que el pecado no nos domina más, es cuando vamos a empezar a luchar contra nuestras debilidades, contra las tentaciones. Lo que el diablo quiere hacerte pensar muchas veces, o el enemigo quiere hacerte pensar, te pone, digamos, malos pensamientos en la cabeza y te hace pensar o te hace sentir de que eres esclavo del pecado, de que no vas a salir nunca, de que estás atado a esa adicción, a ese vicio y no vas a salir nunca. Es imposible de que salgas. Y cuando uno ve su realidad y ve que ha intentado muchas veces y ha vuelto a caer en lo mismo, uno dice: es verdad, no es posible para mí, estoy atado en esto, no puedo salir. No te dejes engañar por el enemigo. Eres libre del pecado. Puedes dejar de pecar, puedes dejar esa adicción, ese vicio, eso que ahora o con lo que ahora estás luchando. Espero que esto haya sido de bendición para todas sus vidas. Compártalo con aquellas personas que creen ustedes que les puede servir y nos vemos en otro episodio. Que el Señor les bendiga.